son afectadas por un embargo injusto, como sería esta situación de embargo sobre deudas ajenas, es que no te quiten las cosas. Claro. Por lo tanto, tú en estricto rigor procesal, tú puedes presentar una tercería hasta el remate, hasta el día antes del remate. Pero obviamente ahí ya te quitaron las cosas, ya las sacaron de tu casa. Entonces la idea es hacer la tercería lo antes posible. Claro. Ojalá dentro de este plazo de 10 días después del embargo, porque vas a evitar la gran consecuencia que significa, por ejemplo, el retiro de las cosas, porque asumamos y recordemos, mientras no se presenta la tercería, el tribunal no sabe que esas cosas no son del deudor y sigue. ADN te escucha, siempre en la 91.7. Yo no puedo partir este programa sin preguntarle a Mario Espinosa si es que va a ir al regreso de AC/DC en Chile el próximo año. Por supuesto, ahí estamos pendientes de cuando salgan las entradas. Y porque yo sé que te gusta el rock. Sí, de hecho me quedé ahí, hoy día era la venta para Megadeth también, el último concierto, y me quedé afuera, parece. ¿No te fue bien? No me fue bien. ¿Podemos hacer algo aquí nosotros? No. Que a mí me gusta ir a cancha, y solamente quedan platea. ¿Te gusta ir a cancha? Sí, pues me gusta. Encuentro fome ir a ver un Ahora, yo creo que tú eres la gente de cancha que molesta a tanto. Sí, ¿Sí o no? Yo creo que te odian. Yo creo que me hay que decirlo, eres muy alto. Sí, eres muy alto y eres de esas personas que, claro, yo creo que la gente tapan dice... a la gente, sí, efectivamente. Pero a mí no me gusta cancha, no puedo. Mira, así con las definiciones que uno tiene para los conciertos. Estamos con Mario Espinosa, abogado y director legal de Grupo Defensa.cl, para conversar hoy día, Mario, sobre un tema que efectivamente tenemos, vamos a decirlo, poco dominio sobre esto. A propósito, que son las tercerías de dominio o de posesión, que finalmente esto tiene que ver cuando se ven afectados en algunos juicios por deudas o por embargo, terceros que no tienen en realidad nada que ver con este conflicto y que yo creo que pasa mucho, pero nos cuesta de repente recordar que existe esta figura legal, esta herramienta, y es que es un recurso judicial que permite justamente a una persona que es ajena al juicio principal, digamos, poder defender sus derechos sobre un bien que es embargado. Entonces es un punto bien importante que yo decía no conocemos mucho, y de hecho salimos a la calle y le preguntamos a las personas si es que conocen la diferencia entre una tercería de dominio y la de posesión, y esto fue lo que nos dijeron. No mucho, porque al final tú tienes que validar que las cosas no son tuyas. Entonces creo que ahí pierdes todos los bienes. No, de eso no he escuchado la tercería de posesión. Sería a lo mejor poder traspasar mis bienes a un tercero, ya sea a mi mujer o a mis hijos, ¿puede ser? No conozco mucho lo que es la tercería de posesión. No lo sé. Oye, desconocimiento total, podríamos decir. Pero se entiende, mira. Pero se entiende, ¿o no? Sí, a ver. Primero, la tercería se llama porque efectivamente, como tú decías al inicio, es la intervención de un tercero. ¿Ya? Por lo tanto, a partir de ahí viene ese nombre. ¿Es la intervención o la afectación? La intervención. Ya. Intervención de un tercero, a propósito de una afectación a un tercero, ¿ya? A una persona que no es la deudora. A ver, el embargo solamente puede recaer sobre bienes del deudor. ¿Ya? Eso es lo que obliga la ley. Ahora, en la práctica ocurre muchísimas veces que, especialmente cuando se trata de bienes que no son registrales, como vehículos, como los inmuebles, sino que son bienes que están en el interior del domicilio o del supuesto domicilio del deudor, se confunde un poco de quién son. Si el receptor judicial no le pregunta mucho a las personas a quién pertenece esto, sino que solamente los anota, porque existe esta vía de poder dejarlo sin efecto a través de la tercería. Entonces, la gran molestia, o muchas veces injusta, que sufren personas que no tienen nada que ver con deudas, se produce a través de estos embargos mal realizados. Entonces, cuando hay un embargo que recae sobre bienes que no son del deudor, las personas afectadas, la única forma que tienen de dejar sin efecto ese embargo es a través de una tercería. Porque si no lo hacen, se presume que esos bienes son del deudor. ¿Ya? Porque partimos de presunciones. Las actuaciones que realizan los receptores judiciales se presumen que son verídicas y que son veraces y que son reales y ajustadas a la realidad. Pero muchas veces ocurren situaciones que son inexactas, que no son correctas, y la vía para poder reclamar de eso es a través de intervenir judicialmente en el proceso, y esa forma de intervenir se llama tercería. Y a partir de eso... Esa es la herramienta legal. Esa es la herramienta legal. ¿Ya? Es la única forma en que dejamos sin efecto ese embargo, porque lo contrario, el juicio sigue adelante y podríamos llegar incluso después, si yo no lo reclamo como afectado,
puede transformarse primero en el retiro de las cosas y después en el remate. Recordemos que embargo no es el retiro, sino que es un inventario o anotación de los bienes que se suele confundir, y cuando eso ocurre sobre bienes que no son del deudor, las personas afectadas tienen esta figura de la tercería, que al menos respecto a este tema existen dos, que es la tercería de dominio y la tercería de posesión. Ahí está la diferencia. Mira, son distintas. Porque son distintas, o sea, suenan parecidas. Vamos a los conceptos de la ley. Sí. Dominio y posesión un poco suenan parecidos. Entonces, en este efecto particular de la esta herramienta judicial, legal de la tercería, ¿en qué se diferencia pensando en estos terceros que son afectados? ¿Cuál sería un caso o el otro? Claro, cualquier persona que nos está escuchando probablemente ya vislumbra de que se trata de conceptos distintos. Cualquier persona que ya es estudiante de Derecho sabe, y lo primero que te enseña que son cosas distintas. El dominio es un derecho, la posesión es un hecho, es una situación fáctica. ¿Ya? El dominio es, en el fondo, la propiedad sobre un bien corporal o incorporal, ¿verdad? Que tiene las facultades de uso, goce y disposición. ¿Ya? La posesión es un hecho, es la tenencia de una cosa corporal con ánimo de señor o dueño. Por lo tanto, ahí radica la gran diferencia. La posesión es un hecho, el dominio es un derecho. Ahora, esta distinción en materia de tercerías tiene una importancia de fondo, porque es muy distinto alegar el dominio sobre una cosa, sobre una posesión, pero una importancia práctica muy menor. ¿Por qué? Porque si una persona es dueña y poseedora de un bien que ha sido embargado por una deuda ajena, lo que ejerce no es una tercería de dominio, es una tercería de posesión. ¿Y por qué? Porque procesalmente es mucho más fácil probar la posesión, y es mucho más fácil el trámite de la tercería en sí misma. Tiene un procedimiento mucho más acotado, funciona en base a presunciones y obtienes una solución de manera mucho más rápida. La tercería de posesión está sujeta a un procedimiento mucho más largo. Estos son incidentes, ¿ya? ¿Qué son los incidentes? Son cosas accesorias a los juicios principales. Que van pasando, claro, se van agregando. Van ocurriendo cosas durante la secuela de un juicio, pero que no dicen relación con la cuestión principal que estamos discutiendo, que en este caso es la cobranza de una deuda y las defensas que el deudor opone, pero que, producto que ocurren en ciertas situaciones, como el embargo sobre bienes que no son del deudor, ocurren estas cosas accesorias, ¿ya? Y las tercerías son incidentes, son cosas accesorias, pero el procedimiento al que está sujeto la tercería de dominio es mucho más largo, tiene mayores requisitos para que suspenda el procedimiento, tiene mayores requisitos respecto a la prueba que tú puedes rendir versus la tercería de posesión, que es un procedimiento más rápido, requiere menos prueba. Y en general también el estándar para que el tribunal ordene la suspensión del procedimiento de apremio, es decir, que no te pueden quitar las cosas si tú eres el afectado mientras la tercería no se resuelva, son mucho más bajos. Por lo tanto, una persona que es dueña y poseedora sobre un televisor, sobre un mueble que se embargó por una deuda ajena, lo que ejerce no es una tercería de dominio, sino que es una tercería de posesión. ¿Cuándo ocurre la tercería de dominio? Cuando estamos hablando de bienes registrales. Primero, cosas que yo registré a mi nombre. Como por ejemplo un vehículo, un inmueble. En general, a priori te diría que es raro que ocurra, porque si un receptor va a trabar embargo sobre un bien inmueble inscrito un tercero, el conservador lo va a rechazar. ¿Ya? Pero ocurre muchas veces cuando hay situaciones de copropiedad. Por ejemplo, son varios dueños y uno de los dueños es el deudor, y eventualmente, por ejemplo, el conservador, por un error, traba embargo sobre el 100% de la propiedad y no solo sobre los derechos del deudor. Entonces los otros copropietarios pudieran, a través de una tercería de dominio, dejar sin efecto el mal embargo que se hizo sobre su cuota. ¿Ya? Entonces, en esos casos aplica la tercería de dominio, no en el embargo que ocurre en el 99% de los casos, que son el embargo de los bienes muebles que están en el domicilio, del supuesto domicilio del deudor, y donde se confunden a veces el dominio y posesión sobre bienes que están en ese lugar. Ocurre muchísimo cuando el deudor vive allegado, por ejemplo, a la casa de los padres, ¿ya? Donde se embargan bienes que son de los padres, que están bajo la posesión de los padres, pero que ellos no son los deudores, por lo tanto no tienen por qué responder con sus bienes, pero el receptor, insisto, no pregunta de quiénes son antes de embargar. Claro, y ese punto es bien importante. Ahora, en otras palabras, quizás, para ver si estoy entendiendo bien,
porque me imagino que esto de repente, claro, no es tan fácil de comprender, sobre todo cuando hablamos de las diferencias y sobre todo cuando estamos hablando de un tema que no nos ha afectado. O sea, si nunca nos hemos visto sujetos o nunca hemos estado pendientes de eso o nunca nos ha pasado, es más difícil que lo podamos entender. Pero si alguien me demanda o embarga mis bienes, pero yo no soy el deudor, puedo presentar entonces una tercería de posesión para exigir que esos bienes sean devueltos o excluidos del embargo. Por ejemplo, me puse a pensar si es que al dueño del departamento que yo estoy arrendando lo embargan. Claro, ¿Ahí qué hago yo como arrendatario? Exactamente. ¿Ahí qué haces tú? Por ejemplo, tienes tu contrato de arriendo, tienes probablemente muchas boletas de servicios que llegan a tu nombre, por lo tanto puedes acreditar que tú vives ahí, tienes contrato de arriendo, tienes un certificado de residencia, eventualmente tienes algunas boletas de las cosas que compraste, de las que se embargaron, más una prueba de testigos que diga que efectivamente que ese es tu domicilio, que ahí vives tú hace tanto tiempo, que les consta porque han visitado y han visto que las cosas que se embargaron están bajo tu dominio y posesión. Con eso deberá ser suficiente. Por supuesto que es una materia de prueba, ¿ya? Entonces, por eso es importante, entre muchas otras cosas, que cuando tú arriendas una casa, un departamento, lo hagas de manera formal y no de palabra. ¿Ya? Si no lo haces de palabra en estos casos no tienes nada que hacer. Es más difícil. Recordemos que aquí se trata de romper una presunción. El receptor judicial certificó que ese era el domicilio del deudor, certificó que esas cosas eran del deudor, por lo tanto tenemos que romper una presunción y partimos entonces un poquito en desventaja procesal. Y esa desventaja uno la tiene que superar a través de una buena prueba. Y entre eso, la mayor cantidad que acredite que tú vives ahí, que no es el domicilio del deudor y que además eventualmente tienes boletas o cosas, guías de despacho, cualquier documento donde conste que los bienes que se embargaron, que además se individualizan, no es que diga un mueble, sino que dice un mueble comedor con 8 sillas, tapiz, tanto. ¿Ya? Se especifica bien. Se especifica un televisor marca tanto, modelo tanto de 50 pulgadas, ¿ya? Se individualizan de alguna forma, entonces hay forma de hacer un match entre, por ejemplo, una boleta, cuando tú lo compraste, ese televisor, versus la individualización que hace el receptor. Entonces, mientras más documentos tú puedas acompañar, más fácil y mejor resultado tiene. Ahora, si tú, por ejemplo, el deudor era tu ex arrendatario y tú como dueño volviste a vivir a ese departamento y después llegan demandas en contra de tu ex arrendatario, ahí la gran prueba es tu título de dominio sobre ese departamento. A partir de ahí se desprenden presunciones de que tú además eres poseedor de todas las cosas que están al interior. Pero insisto, la única forma en que este juicio no avance y no se verifique después el retiro y después el remate es presentar la tercería. De otra forma, el juez no tiene cómo comprobar de que esas cosas no son del deudor. Importante ese punto porque... Y eso se hace a través de abogados, no hay otra forma también. No hay otra forma, hay que asesorarse. Es un acto judicial y por lo tanto tú tienes que actuar patrocinado por un abogado. Perfecto. ¿Y cuánto tiempo tengo para reaccionar si es que me embargan algo que no me pertenece? Porque uno, entre el shock y el buscar explicaciones con esta persona, digamos, porque puede ser persona o también persona jurídica o persona natural. ¿Quién? ¿Quiénes son finalmente los...? Claro. El tercerista puede ser una persona jurídica, claro, que ejerce actos de posesión a través de su representante legal, por ejemplo. ¿Ya? ¿Qué plazo? Mira, hay un plazo legal y un plazo práctico. ¿Ya? El plazo legal es que... Porque digo, claro, uno llega con esta noticia y dice, ¿qué hago? ¿Cuánto tengo? Porque el plazo me imagino que igual es importante, ¿no? Si es que me paso, estamos mal. Mira, el plazo legal es que el acreedor no puede solicitar el retiro de las cosas sino transcurridos 10 días hábiles después del embargo. Por lo tanto, en una primera instancia tú tienes 10 días hábiles desde que se trabó el embargo para donde tú tienes la absoluta certeza que no va a pasar nada. Por lo tanto, tienes ese plazo para presentar la tercería. Esto es, entiéndase, cuando van a mi casa o a mi domicilio a embargar. Toman nota. Y yo me entero ahí de que está pasando esto. A partir de ese día, tú tienes 10 días hábiles, o el acreedor no puede pedir el retiro de las cosas, sino después de transcurridos 10 días hábiles. ¿Ya? Por lo tanto, tú a priori ya tienes ese plazo. Ahora, en la práctica, ¿qué es lo que se busca por las personas que son afectadas por un embargo injusto, como sería esta situación de embargo sobre deudas ajenas? Es que no te quiten las cosas. Por lo tanto, tú en estricto rigor procesal, tú puedes presentar una tercería hasta el remate, hasta el día antes del remate. Pero obviamente ahí ya te quitaron las cosas, ya las sacaron de tu casa, entonces la idea es hacer la tercería lo antes posible. Ojalá dentro de este plazo de 10 días después del embargo
porque vas a evitar la gran consecuencia que significa, por ejemplo, el retiro de las cosas, porque asumamos y recordemos, mientras no se presenta la tercería, el tribunal no sabe que esas cosas no son del deudor y sigue pensando y sigue asumiendo que son del deudor. Por lo tanto, si yo no hago nada, el acreedor pide el retiro, el tribunal va a acceder, va a autorizar el retiro. Claro. Entonces, la idea es ahí actuar rápido. Rápido, claro. Y siempre, como decíamos, presentar esta tercería patrocinado por un abogado. Siempre es necesario. No lo puedo hacer yo. No lo puedes hacer tú, tiene que ser a través de un abogado. Si tú no tienes los medios particulares para poder contratar a un abogado particular, las tercerías también las pueden hacer a través de las clínicas jurídicas, algunas universidades que también las hacen, y la Corporación de Asistencia Judicial también ve este tipo de cosas. Tercerías, ya no defienden deudores las clínicas jurídicas y las corporaciones, pero sí presentan tercerías por estos terceros que están afectados injustamente por la deuda como ajena. Por así decirlo, inocentes de todo este asunto, no tienen nada que ver. Los platos rotos de manera súper injusta. Yo sé que suena injusto que tener que hacer un trámite judicial por una cuestión que no debería ocurrir nunca. Exacto. Pero lamentablemente es la única forma. Y lamentablemente pasa. Y pasa harto. Y pasa harto. Sí. Vamos a hablar de eso a la vuelta de la pausa. Estamos conversando hoy día junto a Mario Espinosa, abogado y director legal de GrupoDefensa.cl sobre estas tercerías, ¿no? Las de dominio, las de posesión, qué significa cada uno de estos dos casos de esta herramienta jurídica y también qué es lo que necesitamos para poder probarlas. Si estás sobreendeudado, no esperes a que llegue una demanda o un embargo. Defensa Deudores renegocia tus deudas de forma segura. Evalúa tu caso sin costo y vuelve a respirar tranquilo. Defensadeudores.cl, más de 25 años ayudando a cambiar la historia de más de 500.000 familias chilenas. Nosotros hacemos una pausa en este ADN Te Escucha y ya volvemos. Momento se aplica esta herramienta judicial, qué es lo que necesitamos para aprobar, los plazos también necesarios. Bueno, de todo esto lo conversamos con Mario Espinosa, abogado y director legal de GrupoDefensa.cl. Yo te quería preguntar, Mario, estábamos hablando recién sobre los plazos. ¿Qué pasa si es que yo presento la tercería tarde o con algún error? ¿Pierdo, por ejemplo, automáticamente mis cosas? Mira, claro, no automáticamente no, porque el retiro es un trámite que ocurre después del embargo, pueden pasar ciertos días, pueden pasar semanas, etcétera. Pero claro, si tú presentas una tercería y esta es rechazada por el tribunal, uno siempre tiene el derecho a apelar. A veces uno no comparte los criterios del tribunal para fallar de una determinada forma, tú rendiste toda la prueba de manera suficiente, acorde y correctamente. Y claro, uno no queda otra forma y otro remedio que apelar. Pero si ya se terminó la apelación y ya no quedan otros recursos, lamentablemente ahí lo que va a ocurrir es que se van a retirar las cosas si es que ya no se han retirado y se van a rematar. Por lo tanto, insisto, es muy importante que la persona que represente judicialmente la tercería sea alguien que maneje esos temas, que claro, si no es un trámite muy complejo. Sinceramente, no es un trámite muy, muy, muy complejo, especialmente la tercería de posesión, por lo que conversábamos en el primer bloque. Pero sí requiere estar muy atento a los plazos de ese procedimiento de incidente, que tiene plazos muy cortos, hay un plazo muy menor de 2 días para presentar la lista de testigos. Entonces, son cosas que no son complejas en cuanto al fondo, pero sí requieren estar muy, muy atentos porque los plazos, insisto, son rápidos, no se notifican a través de documentos que se dejan en el domicilio, sino que se notifican por el Estado Diario. El Estado Diario es antiguamente era como un papel diario mural, donde ahí van las resoluciones de cada día. Qué ternura, eso suena muy tierno. Hoy día es más accesible, te llega un correo, si tú estás registrado te llega un correo con las novedades del día, etcétera, pero se notifica bajo esa forma, no a través de un receptor judicial. Entonces, por el lado del abogado, la complejidad está por el lado de que los plazos son cortos, que hay que reaccionar, no se te pueden pasar los plazos, porque si tú no rindes prueba testimonial, por ejemplo, es muy difícil que te acojan una tercería de posesión, especialmente una tercería de posesión donde está hablando de hechos, no de derecho. Entonces, la prueba testimonial es importante junto con documentos que acrediten que tú tienes una vinculación con ese domicilio, ya sea que eres dueño o que eres arrendatario o ocupas a través de otro título el inmueble donde se hizo el embargo. Y los otros documentos que pudieran también dictar algún tipo de relación con los bienes embargados, como por ejemplo facturas, boletas, guías de despacho, etcétera. O sea, siempre hay que estar entonces atento a eso. Sí. Y insisto, no es algún... Pero como hay que hacerlo con un abogado, uno igual descansa en eso. Sí, por supuesto. Ahora, pero hay que revisar. Pero también uno requiere mucha colaboración de los clientes. Por ejemplo,
Si tú no me entregas la lista de testigos de quienes van a declarar diciendo está difícil, que claro. y no me los entregas, no lo puedo presentar al tribunal y por lo tanto no la puedo rendir y lo más probable es que esa tercería se rechace. Si es que en el llegado minuto la declaración de los testigos las toma un receptor judicial, el receptor judicial cobra honorarios por eso. Si tú no dispones de esos fondos, los receptores fondos cobran por adelantado. Prueba pagada, prueba rendida. Entonces, si no cuentas con esos dineros disponibles, tampoco vamos a poder rendir la prueba y eso también nos deja en una peor posición respecto a que se acoja la tercería. Entonces, no es un trámite complejo en cuanto al fondo, pero sí tiene algunas particularidades más procesales y formales que es necesario tener en consideración. Ya, eso es bueno entonces tenerlo ahí siempre presente, porque además hay que tener pruebas. Y ese punto es importante. ¿Qué pruebas me sirven para demostrar, por ejemplo, que un bien es realmente mío y no del deudor y que por ende no tiene que estar en esta situación? Ya, mira, va a depender de la tercería de dominio o si es tercería de dominio o tercería de posesión. Perfecto. Ya, en una tercería de dominio, para que te suspendan el procedimiento, tú tienes que acreditar a través de instrumentos públicos que eres dueño. Entonces, es súper difícil si de verdad que las tercerías de dominio casi no existen. ¿Ya? Entonces, hablemos de la tercería de posesión, qué es lo que realmente ocurre cuando se embargan bienes que no son del deudor y que esta figura de que una persona, un antiguo arrendatario que vive en ese lugar o que es el dueño de la propiedad y tiene el bien arrendado o es el hijo que vive llegado a la casa de los papás, etcétera. Lo que presentan son tercerías de posesión, ¿ya? Y ahí es importante, primero, la prueba que acredite el título bajo cual el tercerista ocupa esa propiedad. Ya, si es el dueño, sinceramente es la mejor de las hipótesis. Ya, el título de dominio genera una serie de presunciones respecto a la posesión de lo que está dentro. ¿Ya? Lo que está dentro del domicilio del dueño se presume que también le pertenece. Entonces partimos con una presunción súper fuerte, que no es por sí sola suficiente, sino que eso hay que acompañarla y complementarla con otra prueba. Si tú eres el arrendatario, el contrato de arriendo, ojalá con firma autorizada ante notario, con fecha anterior al embargo. ¿Ya? Claro, porque si yo no tengo todo este acuerdo de palabra le estoy arrendando el departamento al tío y él me lo arrienda más barato, pero todo de palabra y qué sé yo. Tendremos que citar al arrendador para que reconozca que entregó, pero también si es un familiar, está sujeto a ciertas inhabilidades para poder declarar, es más difícil. Entonces, consejo, mejor siempre todo. Si usted es arrendatario de una propiedad, no solo por esto, sino que también por muchas otras cosas, formalice ese contrato. Ya. Firma autorizada ante notario. Eso siempre es lo mejor, digamos. Si tú eres usufructuario, o sea, no eres el dueño, pero sí tienes un derecho de usufructo sobre el inmueble donde se produce el embargo, acompañar la escritura pública de usufructo más la inscripción del derecho real de usufructo. O sea, tú tienes que acreditar por qué vives ahí. Esa es una prueba importante. Perfecto. Luego de eso, los documentos, la documental relativa a tu relación con los bienes que se embargaron. Entonces ahí, por ejemplo, puede ser si la compraventa de algunos artículos que se embargaron, las boletas siempre aparece en la individualización de los bienes que son objeto de esa compra que respalda la boleta, una factura, una guía de despacho, todos esos documentos también son buenos si es que las tenga. Ahora, si no los tienes, tampoco no se estrese, no por ese solo hecho te la van a rechazar. Por eso que viene aquí, es importante rendir un cúmulo de pruebas, no solo pruebas documentales, sino que hartas, las máximas posibles. Un certificado de residencia, por ejemplo. Lo mismo, mientras más pruebas, mejor. Exactamente. Y siempre la prueba testimonial en las tercerías es súper importante. En otro tipo de juicio es bastante desacreditada la prueba testimonial, no es bien vista por los tribunales, pero en materia de tercería de posesión es fundamental. ¿Ya? Si tú no rindes prueba de testigos, es muy difícil que te acojan una tercería de posesión. Eso también es importante. Al menos 2 testigos que digan, efectivamente, esos bienes son de la tercerista, doña Piedad Vergara, porque me consta, porque yo he visitado su domicilio y las he visto en ese domicilio. Eso y las podría reconozca. ser un amigo, un vecino. Mira, vecinos, amigos. El conserje, el administrador. Exactamente. Eso amigos, es mejor, digamos. Sí, porque amigos también, cuando hay una amistad íntima que haga presumir una falta de imparcialidad, los testigos se supone que son imparciales. Claro. ¿Ya?
la práctica muchas veces obviamente son amigos y tienen... O el vecino amigo. O el vecino amigo. Claro. Pero en general lo que se busca es que sean imparciales, pero que sí tengan conocimiento de los hechos. O sea, que hayan visitado su domicilio, porque alguna reunión social y vieron que el televisor estaba puesto ahí, que se consta que es la casa o el departamento de Piedad, ¿no? Y no de Juan Pérez, que es el deudor, ¿ya? Entonces, es importante la prueba testimonial, específicamente en la tercería de posesión, y sin esa prueba quedamos un poco a riesgo de que se rechace. Ya, ese punto es súper importante. Entonces, ahora, el juez, en estos casos, ¿puede aceptar, o sea, siempre tiene que aceptar las tercerías o las puede rechazar? No, las puede rechazar. ¿Y en qué caso? Esta es una materia de prueba. Recuerda que hablábamos... Si es que las pruebas no satisfacen el criterio del juez. Son contundentes, son equívocas, son incongruentes, son incompatibles unas con otras. Recordemos que acá partimos con una presunción de veracidad en contrario, que es que el receptor judicial certificó que ese era el domicilio del deudor, y cuando fue a trabar embargo certificó que se hizo en el domicilio del deudor. Entonces tenemos que romper esa presunción. Por tanto, es importante rendir una buena prueba lo más contundente posible. Entonces, en general, las tercerías se rechazan cuando el tribunal estima que la prueba rendida no fue suficiente. Ya, cuando el tribunal decide finalmente. Ahora, eso es apelable. Ya, uno puede apelar a la Corte de Apelaciones respectiva y será en definitiva la Corte de Apelaciones la que decida. La que toma esa definición. Claro, digamos. ¿qué es lo malo? Lo malo es que esa apelación no suspende el procedimiento. Entonces ahí uno tiene que pedir, ya es medio técnico lo que voy a hablar, pero bueno. No, por favor. Tenemos que pedir una orden de no innovar. Ya. La tercería de posesión suspende en la gran mayoría de los casos el procedimiento. ¿Ya? Significa que si se embargó y se presentó una tercería, no pueden pedir el retiro de las cosas mientras esté pendiente la tercería de resolución. Y solo podrán avanzar cuando ésta se rechace. Y si se rechaza, tenemos que apelar, y como el procedimiento ya, esa suspensión se quedó sin efecto porque se rechazó la tercería en primera instancia, en segunda instancia, ante la Corte de Apelaciones, uno pide orden de no innovar. Ya. Siempre tener entonces eso en consideración. Exactamente. Es súper importante. ¿Qué pasa si es que el bien ya fue rematado? ¿Lo puedo reclamar? Mira, ¿con una tercería como posterior? No, porque... O sea, eso es como ya llegar muy tarde al procedimiento. Ya llegaste tarde. Ya. ¿Sabes por qué? Porque ya tiene un nuevo dueño. Cuando se produce el remate hay una adjudicación. Y esa adjudicación es un título traslaticio de dominio, por lo tanto... ya vas a tener un nuevo dueño, y al haber un nuevo dueño ya no hay posibilidad de tercería. Ya, o sea, eso está bien complicado. La tercería se fundamenta en dos cosas. Uno, o que eres dueño y ya no lo eres. Claro. Y dos, si eres poseedor y de momento que se retiró de tu domicilio los bienes, ya perdiste la posesión. Ya no están bajo tu poder. Ya, o sea, eso ya no hay nada que hacer. Sí, exactamente. No, ahí llegaste tarde. Ahora, es difícil pasaron hartas cosas antes para llegar a eso, entonces ahí es más negligencia tuya que no hiciste nada. ¿Y pasa mucho? Pasa. Ya. Pasa, sí. Y eso es porque no aprovechamos las instancias anteriores, digamos. Lo que más ocurre es que ocurra o que suceda porque se rechazan tercerías. Ya. Es raro que si van a mi domicilio por una deuda ajena y embargan, yo no haga nada. O sea, uno por lo menos se angustia. Deberías hacerlo. Sí, ¿ya? Entonces, y siempre con un abogado, que es importante. Sí. Entonces ocurre, pero no tanto. Lo normal es que las personas presenten las tercerías, obviamente, porque se trata de una situación súper injusta. Sí. Y súper preocupante también, dependiendo de lo que sea. Y también te quitan las cosas de tu casa. O sea, angustiante es lo mínimo. Es angustiante, es incómodo, genera mucha vergüenza, porque va un camión a quitarte las cosas. Entonces, injusto. Un carabinero, entonces súper injusto. Entonces la idea es no llegar a eso. Y hay tiempo para presentar la tercería antes de llegar a esa situación. Ya. Es importante eso. Recordar que este capítulo completo va a estar disponible en el canal de YouTube de grupodefensa.cl y también en Spotify como ADN Te Escucha. Y Mario, entiendo también que desde defensadeudores.cl tienen una invitación que hacer en particular sobre la colecta anual de la Fundación Don Bosco. Así es, nosotros estamos participando y llamando y motivando a las personas a poder ser parte de la colecta anual de la Fundación Don Bosco. Ellos trabajan con niños y jóvenes que son vulnerables
Y la idea, y como ellos dicen, es que la calle no decida por ellos, sino que puedan tener las posibilidades de una vida mejor y poder transformar sus vidas. Así que hasta el 9 de noviembre en fundaciondonbosco.cl, o bien los días 5 y 6 de noviembre, donde habrán voluntarios en las calles, poder hacer ahí una cooperación. Así es, importante ese trabajo en particular que en Grupo Defensa de hecho conocen muy bien. Esto es fundaciondonbosco.cl. Mario, como siempre, un gusto. Mario Espinosa, abogado y director legal de Grupo Defensa.cl, gracias por haber estado con nosotros. No, gracias a ti, Piedad, que tengan una muy buena semana, que estén muy bien.